establecido. Necesitamos entonces hoy, desde este final de semana, donde estamos cerrando esta porción, ver cómo está hecho nuestro carácter, ¿sí? Porque aquí es donde vamos a analizar si tenemos una conciencia racional, que es la conciencia común, que genera por medio de los razonamientos la sabiduría animal, como lo explica el apóstol Santiago, o Jacobo, como es más correcto, ahí en esa carta, llamada Carta de Santiago, y pone la contraposición de la otra sabiduría, la sabiduría de lo alto, la sabiduría de supraconciencia, suprarracional, que no entra en los esquemas, como decía Pablo en Romanos 12:2, de este sistema reptiliano, donde justamente la sabiduría racional siempre genera paradigmas y formas de vida que tienen que ver con la urgencia de esa fisicalidad. En el mundo todo el tiempo se presentan urgencias, es decir, hay aflicción. Entonces, ¿qué es lo que esta para allá nos enseña? Que a esas aflicciones nosotros las podemos transformar, pero necesitamos elementos internos que revistan a nuestra alma, es decir, nuestra forma de pensar, nuestro lenguaje privado, nuestra forma de hablar al interpretar las cosas externas y además nuestras acciones, todo eso es en sí las vestimentas del alma, son las 3 áreas que hay que vestir y hay que vestirlas con ropas sacerdotales. Y aquí es donde nosotros nos encontramos que hemos aprendido que la Parashat Tetzaveh, esto sería bueno también que lo anote, es justamente la metodología que Dios le va a revelar a Moisés, y de Moisés se lo dará a los sacerdotes transmitirán esto luego a los levitas, también al Sanedrín, también a los profetas, y esto va a ir pasando por siglos hasta que nuestro amado Yeshua lo toma, se lo da a los 12 apóstoles, sale a las naciones y hoy estamos volviendo a esos diseños del primer siglo, segundo siglo, donde se estudiaba la voluntad del Padre porque se quería tomar decisiones aquí correctas, es decir, tener un carácter que representara, eso significa embajador, que también Pablo lo trabaja esto, a la perfecta voluntad de Dios, que es muy agradable y que justamente en esa perfección siempre se muestra en benevolencia. Por lo tanto, la metodología es describir cómo transformar a seres humanos que han sido salvos en redentores. Y para esto es en sacerdotes, porque solo los que manejan el sacerdocio pueden transformar al exilio que provoca en la mayoría de la gente, la fisicalidad, los problemas de la materia, lo pueden transformar en algo maravilloso que es la abundancia. Ahora bien, ¿qué es todo esto que estamos hablando? Bien, el tema que más se destaca aquí es el tema de, y lo vimos, el aceite de oliva pura machacada, así es la expresión, aceite de oliva pura y machacada. Todos deben saberlo, ya lo hemos hablado en el grupo mismo de trabajo, que las primeras aceitunas y las primeras gotas de esas primeras aceitunas es lo que está exigiendo Yahvé para la fabricación de este aceite. Aquí está el secreto mismo de todo lo que la Parashá nos va a ir enseñando, ¿sí? Aquí aparece una doctrina, o también podríamos decir una teología o filosofía acerca del dolor. Nosotros necesitamos entender que el dolor es un efecto presente constantemente en nuestra vida y en nuestra relación con el mundo material. Entonces necesitamos abordarlo con una teología y una filosofía, es decir, una cosmovisión divina correcta, libre de dogmatismo, que nos permitan con sabiduría afrontar todo lo que el dolor tiene y esconde. Es decir, en el dolor hay propósito. Y justamente aquí, en este tema del aceite de oliva, aparece esa situación. El alma humana debe ser machacada. Eso es lo que quiero decir. Porque si no hay un alma machacada, no hay unción. Y unción, traducido obviamente en su sinónimo como aceite u óleo, es la representatividad de todo el potencial que esconde un ser humano por el cual está en la tierra y gracias al cual se mantiene vivo en la tierra, potencial que debe ser manifestado en un acto. El acto es justamente la redención. A esa situación de dolor la confronta con una
solución, pero más que una solución de urgencia, es una respuesta venida de la misma luz. Y por eso la menorá significa o simboliza al mundo físico. Y por eso es que al mundo físico la escritura lo hace siempre aparecer como la noche, lo compara con la noche o con la oscuridad o también llamado tinieblas. Cuando venimos al concepto de lo hebreo aquí en la bendita Torá, nunca vamos a encontrar que la expresión tiniebla esté relacionada con una orden de ángeles caídos, que serían, como lo dice la doctrina misma, Hasatán y sus ángeles. No se le refiere a ellos como tinieblas, ellos son los que desde las tinieblas logran alimentarse, es decir, se energizan ante las actitudes erradas del hombre frente a las tinieblas. La tiniebla es la condensación más fuerte de la luz, es la luz manifestada, pero en ocultamiento. Eso sería tiniebla. O sea, la tiniebla es la materialidad. Debajo, por decirlo así, detrás de cada situación física, existe una chispa de luz que el hombre redimido tiene obligación de encontrar. Entonces, en el mundo físico, y esto es la representación de ese candelabro de 7 brazos, necesita ser llevado a la luz, ¿sí? El candelabro oculta la unción y de repente, gracias al sacerdote, el trabajo sacerdotal, el candelabro es encendido. Ese es el bendito mensaje. En el mundo físico no se ve la luz infinita de Yahvé, no se ve el propósito hasta que alguien lo encuentra y lo eleva. Este es el símbolo más bonito de la densa oscuridad. En la densa oscuridad se encuentra activa providencialmente la unción del bendito sea, del Creador. En la densa oscuridad de tu circunstancia física está la presencia providencial de su Espíritu Santificador. ¿Qué significa eso? Que existe luz en cada oscuridad y que hay que buscarla con una verdadera emuná, ¿sí? Una verdadera fe, certeza y convicción que aunque no se ve esa luz, allí está. Yo buscaré el mensaje y recuerden que emuná responde a 3 reglas. Todo lo que pasa viene del Eterno, por lo tanto, segunda regla, todo ayuda para bien y por lo tanto, tercera regla, en todas las circunstancias se esconde un mensaje divino. ¿Cuál es mi misión? Encontrar ese mensaje, es decir, confrontar a las circunstancias con una sabiduría estratégica que permita que ese mensaje divino sea comprendido, explicado por mí y de esa manera yo le saque el beneficio. Cuando eso se da, allí hay emuná. Cuando la emuná se manifiesta, inmediatamente lo que aparece es la famosa kedushá o santidad, que es la capacidad que hay en nuestro potencial, en nuestra imagen divina de hacer que todo lo negativo se convierta en positivo, es decir, en beneficioso. Y eso es la supraconciencia, ¿sí? Es conectarme completamente con la Or Sof, venir a la oscuridad, ¿sí? Y ahí en ese ocultamiento descubrir la luz y elevarla. Es acabar con las negatividades de la vida. Cuando Yeshua dice en Juan 16:33, y lo vamos a leer buscando allí la Betzorá o Evangelio, buena noticia, significa las 2 palabras. Betzorá es la palabra hebrea, buena noticia, y Evangelio es la forma en que la palabra griega Evangelion fue transliterada a nuestro idioma, pero en realidad debería ser traducido a nuestro idioma español como buena nueva, buena noticia. Ustedes saben que este es un pasaje muy fuerte para mi persona y desde mi persona para los que están siempre conmigo y me gusta mucho volverlo a leer. Les he dicho esto para que tengan paz solamente en mí. Qué bonito, esto es la versión Navarra, ¿sí? En el sistema tendrán sufrimientos, ¿ven? Pero confíen, yo he vencido al mundo. En realidad la palabra sufrimiento no es correcta y ya lo voy a explicar, sino que en el sistema tendrán aflicción. La palabra griega debe ser traducida como problemas profundos o aflicciones, ¿sí? Entonces, en el sistema tendrán aflicciones, pero confíen, y ahí está la palabra betajón, yo he vencido al mundo. ¿Qué es betajón? Es la forma práctica de la emuná. La emuná es una sustancia por la cual todo ha sido creado, está claro allí en Hebreos 11:3. Sabemos que por la fe las cosas que hoy se ven provienen de lo que no se veía por la palabra de Dios. Pero cuando justamente la emuná logra hacer esto que Hebreos 11:3 está describiendo, hacer que
el ocultamiento me muestre la chispa de luz, inmediatamente allí ese betajón es la forma, la confianza, es la forma práctica de esa emuna. Y aquí es donde yo quiero seguir con esto de la fuerza que da la unidad a la luz, porque esta fuerza de unidad es muy interesante representada en la menorá y especialmente en esto de las aceitunas machacadas, ¿sí? Eh, Israel está representado en las aceitunas. Esto es lo que yo quería decir. Para Yahvé, la conciencia de Israel, recuerden que Israel no es simplemente una nación conformada por los descendientes de 12 tribus, sino que es una propuesta divina de una forma de pensar elevada a una supraconciencia, una supralógica. Esa supraconciencia es yo lucho con los principios mentales de Dios. Y eso es conocer la voluntad de Dios. Así que voy un poquito repitiendo las cosas anteriores. Israel está representado en estas aceitunas. La aceituna está sobre la rama, y esto es importante porque esa rama tiene mucho que ver con lo mesiánico, está en el diseño mismo del Mesías, es retirada, es aplastada, es molida hasta dar su aceite. Luego es llevado al límite para desde ese límite sacar su potencial, que será esa unción perfecta que sirve para traer luz, y el mensaje es maravilloso. Lo mejor del ser humano, y lo digo, sale en los momentos de prueba. Lo mejor de cada ser humano sale en los momentos de prueba. Y aquí hago un parate, porque Yeshua habla de esto. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Pero previamente lo vimos, dice que todo lo que le ha enseñado es para que tengamos paz en el shalom, esa sensación de plenitud que sobrepasa todo entendimiento, todo tipo de pensamiento, y guarda incluso los pensamientos y especialmente los sentimientos y emociones en la forma de ser de Mesías. Vuelvo a esto de las aceitunas. Si lo mejor del ser humano sale en los momentos de prueba, este aceite de olivas pura, machacada, habla de que si el alma humana no es machacada, nunca va a ser manifestada la unción. Es decir, el potencial para transformar que hay en cada ser humano. Y ahora vemos que un ser humano puede manifestar su unción por medio de un proceso que es la aflicción causada por el sistema, ¿sí? Por las leyes de causa y efecto. En el mundo, en el sistema de la oscuridad, la fisicalidad, existe la ley del causa y efecto, el famoso karma. Es decir, que todo va a tener, toda acción va a recibir como respuesta una reacción. En pocas palabras, lo que yo siembro, eso pues cosecharé. Eso lleva a aflicción y eso hace que el ser humano, cualquiera, sea creyente en Dios, ejerza la práctica de una religión, no la ejerza, toda alma humana en ese momento de negatividad circunstancial va a ser machacado para manifestar sí o sí, y no hay otra, lo que hay dentro. Pero, y aquí viene algo, se puede evitar el proceso pedagógico de la aflicción. Esta doctrina del dolor se cierra en estas cosas. Ya acabo de explicar. Si el alma humana no es machacada, no existe producción de unción. Por lo tanto, gracias a las leyes de causa y efecto, Dios, Elohim, se manifiesta llevando al hombre, obligando a todo hombre a cumplir su llamado, que es justamente generar de alguna u otra manera la manifestación del potencial que tiene en un acto de cambio, en un acto de transformación. No se puede evitar. Ahora, no se puede evitar. Eso es naturalmente propio del diseño. Pero ¿cómo evitar que esta parte natural ocurra desde una manera sobrenatural? Aquí entra el concepto de sacerdocio. ¿Se puede evitar la aflicción como un método pedagógico para que yo manifieste la unción? La respuesta la doy. Sí, se puede evitar, se puede evitar. ¿Y quién nos enseña esto? Yeshua mismo. Yeshua nos habla de las citas diarias y privadas. Anótelo así, citas diarias y privadas con Yahvé. Y lo digo, citas diarias y privadas con Yahvé
evitan el proceso pedagógico de la aflicción. Es decir, que hay una forma de machacar mi alma sin que yo tenga que confrontar a las circunstancias de negatividad que tiene la fisicalidad cuando yo salgo a ella. Y es hacer que yo, por medio de mi propia voluntad, en la restricción, yo obligue a esa cáscara llamada ego, ¿sí? El razón, el deseo de recibir solo para mí, lo obligue a morir. Yeshua lo enseña, que es quien quiere seguirlo, para ser digno seguidor o realmente discípulo debe tomar su cruz cada día, y la metáfora para aquella generación era correcta y era entendible, porque la cruz simbolizaba nada más ni nada menos que la sentencia de ese imperio romano que los había, lo estaba oprimiendo, y que justamente ante situaciones de rebelión política, al rebelde político, al que consideraban políticamente peligroso para su estar, lo mandaban en condenación a ser crucificado. Ver pasar a alguien con un travesaño en sus hombros, se entendía que iba a ser crucificado, que iba a estar muchos días expuesto, y era lo peor de todo, que ese dolor mataba lentamente a la persona. Bien, nosotros todos los días debemos cargar con la certeza de que muchas cosas que hay en nuestros hombros, aquí vemos que los hombros son importantes, el sumo sacerdote debe cargar en sus hombros a los 12 nombres de Israel, nosotros debemos cargar lo que está en nuestro nombre, en nuestra identidad, una cáscara llamada ego, y la tenemos que crucificar. Esto es machacar justamente nuestra alma sin necesidad que sea machacada por la negatividad. Podemos entonces salir con un alma machacada en forma autoconsciente, en mi propia voluntad, yo machaco, mato mi ego, yo entonces salgo a esa negatividad física, a esa aflicción, a ese dolor, con una actitud de victoria, es decir, que puedo traerle respuesta. Esta es una de las formas ya de buscar la respuesta arriba, machacando mi alma, haciendo que mi ego sufra restricción, acepte refinamiento, y entonces ya es mucho más fácil encontrar esa chispa de luz que se esconde allí en esa circunstancia negativa, y elevar desde esa circunstancia negativa, por medio de esa chispa de luz que encontré, el mensaje que ya capté del propósito, elevar toda esa circunstancia al nombre de Dios, a la gloria, y hacer que mi vida tenga esplendor. Recuerden lo que hemos leído allí en el capítulo que yo decía. Esas vestimentas eran para gloria y esplendor. Estás aquí para vivir gloria y esplendor. Y esto es algo maravilloso. Cuando hablo de las citas diarias y privadas, y digo que Yeshua lo enseñaba, es porque el arma principal que él tuvo, por la cual incluso la peor de las circunstancias negativas él las pudo confrontar, que fue ser crucificado, está refiriéndose a lo que se conoce en hebreo como el Hibodedut. Hibodedut es el arma principal de cualquier persona que está en el Mesías. Es eso que tiene que ver con el servicio a Dios, esa dedicación, devoción más profunda del corazón. Es descubrir al Eterno como que mi amigo, mi socio, mi consejero, mi abogado, mi médico, y me permito entonces con esa cita de 60 minutos diarios rectificar todo rasgo negativo que hay en mi carácter, y ahí volvemos al Serampín. Y cuando yo rectifico lo negativo en mi carácter, me voy saciando de las mejores cosas que hay en mí, en mi potencial. Sacio mi alma, no con lo que quiero buscar fuera, sino que me siento contento y pleno de descubrir en ese diario encuentro, esa cita diaria, descubrir mi potencial. Se vive directamente en el jardín de la fe, o el Gan Edén, el nivel que alcanzó Moshe aquí. Y esto es fuerte, porque Moshe no es mencionado, pero sí está presente. Está presente en toda esta actividad de consagrar sacerdotes. Y esto habla de la supraconciencia. Está presente la bendita asistencia del Espíritu de Yahvé para que nosotros siempre alcancemos supraconciencia, siempre y cuando sigamos esta indicación que en Mateo 6:6 se nos da. Buscar un lugar apartado. Cuando dice tú encerrado en tu aposento, es la idea de Hibodedut. Busca un tiempo apartado de 60 minutos, sí o sí, así el mismo Yeshua lo reclama en Mateo 26:40 a sus discípulos. Él siempre les reclama que no han logrado vencer la fisicalidad y
y la aflicción de la fisicalidad porque falta la emuná en praxis, que es los 60 minutos o Hibodedut. Entonces, cuando yo estoy en esos 60 minutos, yo aseguro la Geulá. ¿Se acuerdan que Geulá es redención? Lo vimos la semana pasada en la Parashá Tenumá, que justamente la existencia nos reclama estar unidos al Aleph, al uno. Y para unirnos al uno, de donde proceden todas las cosas, cada vez que yo me uno al uno, es decir, al Aleph, lo meto en mí, yo acabo con el exilio, la Golá. ¿Se acuerdan que la palabra Golá tenía justamente las letras Gimel, Bab, Lamet, Hei, Golá? Gimel, Bab, Lamet, Hei. Pero cuando yo me uno al Aleph, el Aleph se mete en mi vida. Entonces, la palabra se va a quedar conformada por las siguientes letras. Las mismas de recién, Gimel, pero ahora está la Aleph. Bab, Lamet, Hei. O sea que el Golá, el exilio, yo mismo lo he transformado en vida redentiva. Esa es la diferencia. La luz, volvemos al punto, está todo muy conectado. La luz se vuelve a manifestar en mí. Me empieza a vestir el alma. La luz, la or, la luz viste mi alma y yo entonces puedo hacer que este mundo material, esta Hei, la Yud, Hei, Bat, Hei, la última Hei de Dios manifestado, que es la luz manifestada en fisicalidad, se haga semejante a la primera Hei, que es la luz manifestada en el entendimiento de todos los diseños de la sabiduría del Eterno. Esto es impresionante, esto es trabajo sacerdotal. Entonces, todo gracias a Hibodedut. Yo logro mitigar los juicios que hay contra mí, eh, eh, logro mitigar los juicios que he generado por malas acciones en el mundo físico, en la materia, en la fisicalidad, simplemente por estas tres acciones que yo hago en mi mundo interior. Cuando hago Hibodedut, yo realizo primero una reflexión de mis actos pasados, por eso necesito todos los días al despertar generar 60 minutos donde mis actos pasados sean reflexionados. Luego medito qué va a hacer de ese hoy, mi situación presente, cómo estoy a consecuencia de esas acciones y por lo tanto pedir una oportunidad orando por el futuro, que de alguna manera lo vamos a ver en la parashá que empieza mañana, con Moshe pidiendo esa oportunidad para los hijos de Israel que han caído, y eso será considerado esta semana, en el pecado del becerro de oro. Se usa 1 hora, 60 minutos, nada más, y yo mitigo los juicios de mi corazón. Cuando se mitigan los juicios de afuera, yo también mitigo en este momento. ¿Saben por qué se logran mitigar los juicios de afuera? Se vence la ley de causa y efecto, porque yo mitigo mis propios juicios, o mis juicios injustos hacia mí mismo, lo que se conoce en psicología como la autoagresión. El Hibodedut logra que evitemos nuestra autoagresión. Entonces, toda esa confusión, frustración, enojo y culpa que están en mí contra mí mismo, lo apago y lo desaparezco. Cuando logro esto, también logro no salir a proyectar nada. Pero las personas que no tienen Hibodedut, no tienen esta práctica sacerdotal, la autoagresión es tan fuerte en ellas que cuando salen a conectarse con sus seres queridos, inmediatamente proyectan toda esa confusión, toda esa frustración, todo ese enojo, toda esa culpa que se acreditan contra ellos. Justamente no estamos hechos para no agredirnos. Llega un momento donde dice, bueno, termino usando cable a tierra a fulano, mengano, sotano, y generalmente son los más cercanos en las relaciones cotidianas. Así que qué bueno es beneficiarte de esto. Y aquí cerramos un poquito, no, un poquito no, cerramos lo que al menos hoy creo que en esta aula tenía que decir. Hay muchas cosas, si salen preguntas quizás amplíe. Hay una gran diferencia, y con esto por favor anótenlo porque la parashá Tetzaveh nos lleva a esta enseñanza. Existe una abismal diferencia, estoy cambiando el término, existe una abismal diferencia entre mis circunstancias y mi interpretación de ellas. ¿Mm? Es enorme la diferencia, esta es la enseñanza, que hay entre las circunstancias que me rodean y la interpretación que yo hago de esas circunstancias. La metodología para entender los hechos de la vida, o no, es siempre descubrir el propósito escondido
dentro de esas circunstancias, especialmente las circunstancias con negatividad. Es lo que determina que yo viva un paraíso, Gan Edén, o que yo viva el Gehenna, el infierno. El infierno en sí no existe, lo que está es el lago de fuego, pero el infierno existe en la mente de los seres humanos que hacen de sus vidas actuales un infierno. Lo que más duele, mis amados, y esto lo hemos visto esta semana y lo veremos siempre en la Torah, lo que más duele no es el dolor. Y es lo que Yeshua vino a enseñar. Lo que más duele no es el dolor que me han causado, sino lo que yo hago con aquello que me han hecho. Lo que más duele no es el dolor que me han causado, sino lo que yo hago con eso que me hicieron. Y eso se llama lamentablemente sufrimiento. O sea, en mi interpretación del dolor, es mi interpretación del dolor lo que va a determinar cómo yo continuaré en la vida. Es mi interpretación del dolor lo que hace que yo me victimice y me quede detenido o directamente me asuma en el héroe que soy por el potencial que tengo y haciendo la correcta interpretación, encontrándole el mensaje, haga los cambios que tengo que hacer. Me refino. Entonces, es muy importante que, por eso yo corregí acá esta expresión de la Biblia de Navarra, no es tanto en el sistema tendrán sufrimientos, no, en el sistema lo que hay es dolor, aflicción, dolor. Esta es la doctrina misma del dolor que nosotros los que estamos en el Mesías tenemos que comprender, si no, no somos personas que decimos amar a Yeshua. Somos cristianos que creen en Cristo, que creen en Jesús, que es un concepto dogmático que nos invadió desde pequeño y que lo hemos aceptado desde pequeño, nada más que después cambiamos de corralitos. O somos personas que saliendo de todo el sistema de corrales, donde a la gente se la trata con mentalidad de manada, nos convertimos en hijos de Israel, Bené Israel, gente que lucha con los principios de Dios. Y para eso necesitamos comprender que el dolor también es algo que es una escuela y es la que lleva a que yo sea llamado a hacer la correcta hermenéutica o interpretación del mismo. Si lo interpreto negativamente, lo interpreto desde lo que yo decía recién, desde mis confusiones acumuladas, desde mis frustraciones sumadas unas con otras, desde el enojo que traigo desde no sé, desde mi infancia, no sé contra quién. Si todo lo que yo interpreto de mi circunstancia lo hago desde todas las culpas que yo he guardado en mí, yo estoy sufriendo. El dolor está, pero mi interpretación genera sufrimiento. El sufrimiento no existe sino solo en la mente del intérprete. El sufrimiento, en otras palabras, es el fruto de la interpretación negativa de una circunstancia de dolor. El sufrimiento es la interpretación negativa o incorrecta de una circunstancia de aflicción. Es decir, que el sufrimiento viene de aquellos que no confían. Dicen tener fe en el nombre no sé de qué mito, porque cuando se cree solo en Jesús, pero se reacciona tan mal ante las circunstancias negativas, ese Jesús es falso, es un mito, y no entienden al verdadero Yeshua que nos enseña y nos entrena desde los códigos de la Torah a ser gente ungida. El aceite permite que la menorá no se apague. Es decir, las olivas machacadas, el alma que ante el dolor encuentra respuesta, hace una interpretación correcta, es alguien que ha aprendido a dar jibodedú. Es decir, alguien que sabe que todo está aconteciendo para que esa alma en su potencial haga caminar las circunstancias hacia la unificación final de todo. Hacia el mundo venidero es eso. Entonces, nosotros cuando miramos dónde está edificada nuestra emuná, nosotros tenemos que entender que la emuná verdadera se edifica desde el dolor. O el dolor que yo tomo por esa negatividad presente en la fisicalidad, en el mundo material, y lo tomo como escuela y aprendo y me humillo y vuelvo a empezar y pido socorro a la divinidad misma, al Eterno, o el dolor que yo me inflijo cuando yo, por ejemplo, de Dud, mato mi ego, es decir, esa cáscara de una identidad que me obligó a tomar el sistema, pero no es mi verdadera identidad, entonces es una cáscara que está escondiendo mi potencial. La mato en mis 60 minutos y yo comienzo a ser una persona que está edificada en la verdadera fe, persona que por su forma de hablar cambia la circunstancia y obliga a que el mensaje de la circunstancia sea también un mensaje de luz en mi boca y hago que a la circunstancia negativa mi boca le provoque el evento llamado milagro y ese milagro transforma el mundo en que estoy. Los beneficios son maravillosos, ¿sí? Decir lo que
es la doctrina del dolor en cuanto a la cosmovisión del Eterno, es esta para allá, ¿sí? Como esta para allá lo está diciendo, y yo quiero leer acá Éxodo 29, y lo vamos a leer para cerrar, y ustedes preguntar, y ya irnos a comer la segunda comida que nos corresponde. Buscamos todos Éxodo 29, 44 y 45. Éxodo 29, capítulo 29, versículos 44 y 45. Consagraré la tienda de la reunión y el altar, y a Aarón y sus hijos los consagraré para que sean sacerdotes en mi honor. Habitaré en medio de los hijos de Israel y yo seré su Dios. Es muy interesante aquí que aparece, por un lado, la palabra Dios, Elohim, y por otro lado, quien habla, que no es en sí Elohim, sino Yud, Het, Bat, He, Yahvé. El tetragramaton está diciéndolo incluso allí en el 46. Y reconocerán que yo soy Yahvé, su Elohim, que los sacó de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Yahvé, su Elohim. Interesantísimo. Elohim, lo hemos aprendido, es el Dios que hace juicio usando las leyes físicas, especialmente esa ley universal de causa y efecto, Elohim. Decía Santiago, ¿se acuerdan? Tú dices creer en Dios, haces bien, crees en Elohim, pero te haces, por solo tener creencia en Dios, no hay una relación, sino una conciencia de la existencia de Él como Dios, te haces blanco de sus juicios. Pero cuando aparece el nombre Yud-Heh Vah-Heh, tú le crees a Yahvé como Abraham, y esto es lo que nosotros predicamos, esto es la senda antigua, le crees a Yahvé, eso hace que el eterno acontezca en medio de tus circunstancias, porque Yahvé es la idea de el Dios que acontece en medio de mis circunstancias, acorde a lo que yo determino, ¿sí? Yo tomo una decisión frente a esta circunstancia y determino que la voy a interpretar y manejar de esta forma. Entonces, ahí se va a notar si está Yahvé en ti, revelándote cómo tratar a la fisicalidad, o simplemente está un dogma que te ha hecho creer en Dios y por lo tanto esa circunstancia, por más que la interpretas, las estás haciendo propiamente mal. La interpretación se convierte en un sufrimiento que sí o sí se va a convertir en el arma de juicio contra tu alma, un juicio que tú mismo elaboras y tienes, ¿sí? O sea que una correcta cosmovisión del dolor me permite a mí edificar la verdadera fe, emuná. Una correcta cosmovisión del dolor me permite a mí, con la emuná, manifestar confianza y vencer esa circunstancia. ¿Por qué? Porque acá en esta parasha aprendemos que la mejor manera de traer solución a las cosas que están pasando es primero ir a buscar respuesta al mundo de arriba. Y cuando empecé esta enseñanza, yo dije que justamente Tetzaveh tiene que ver con el unir. Y yo te invité a que consideraras esto de unir el mundo de arriba o el mundo de abajo con el mundo de arriba. Y eso es ser un sacerdote que tiene un sumo sacerdote, ¿sí? Entonces, tenemos que encender la luz para traerla al mundo físico y desde esa luz encendida y bajada al mundo físico, obligar a las circunstancias que se eleven. Esta es la idea del shemen o aceite. El aceite era el vehículo para encender al mundo físico con todo lo que existe en el mundo espiritual. Shemen significa en su numerología vehículo para encender al mundo material con todas las cosas que existen en el mundo espiritual. Y eso ya es generar abundancia. Yo hasta aquí cumplo. La menorá representa el mundo físico, pero necesita esa fisicalidad, una unción. La unción no está fuera de ti, está en ti, es tu potencial. Pero para que salga, debes machacar el yo, haciendo que toda mala interpretación de las circunstancias negativas desaparezca y empieces a ver al dolor con una interpretación correcta. En vez de interpretarlo incorrectamente y generar sufrimiento, hay que buscar el mensaje de Yahvé y generar confianza, sabiendo que con la confianza se enfrenta a esa negatividad con una supraconciencia que provoca milagros y entonces la negatividad se hace positiva. Ese sistema completo de las virtudes celestiales está dentro de ti
Y desde ese Serampín, Gesed, ¿se acuerdan? Gesed, Geburah, Tiferet, Nesach, Hod y Yesod, tu alma en carácter mesiánico se manifiesta en el mundo físico, haciendo que sí o sí tomes al mundo físico y lo eleves. Lo tomes al mundo físico, lo ilumines y lo eleves. Hasta aquí es mi enseñanza. Quiero saber qué más hay. Hay comentarios. Yo veía que escribían, pero no los voy a leer porque no me van a marear mientras estoy enseñando.